Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permite traerles una palabra de bendición para sus vidas, y damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Porque es importante esa gracia, es importante, queridos hermanos, tener en nosotros siempre ese gozo, siempre esa alegría, siempre esa emoción, porque las cosas de Dios nos deben de emocionar, nos deben de deleitar, nos deben de causar en nuestra vida, queridos hermanos, una gran delicia, una gran satisfacción, queridos hermanos, en nuestra vida, el saber que estamos siendo partes de este tiempo final, porque si algo es hermoso en nuestra vida, queridos hermanos, es ser parte o haber llegado a este tiempo final, porque somos la última generación, queridos hermanos, una generación que verá la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, verá la manifestación gloriosa del tiempo final. Cuando los profetas indagaron sobre estos tiempos, los que nos enseñan, queridos hermanos, es que dice que ellos veían las glorias que vendrían en este tiempo. Hermano, nos enseña que en este tiempo la preciosa manifestación de nuestro Dios será muy hermosa, muy gloriosa para aquellos que han decidido seguir a Cristo, no cristianos, sino que han decidido realmente hacer lo correcto. Porque lo correcto, hermanos, está en la obediencia. Lo correcto está en la aplicación de nuestra vida, hermano, de realmente de poner por obra su bendita palabra. Eso es lo que realmente tiene relevancia en este camino. No tiene relevancia, queridos hermanos, el ser cristiano. Tiene relevancia realmente el tener compromisos. Realmente tiene relevancia, hermano, tener una dedicación a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que realmente tiene relevancia. Lo que realmente tiene relevancia en nuestra vida, queridos hermanos, es el poner por obra su palabra. Estamos viviendo tiempos muy complicados, muy hermanos, tiempos de mucha desobediencia dentro del cuerpo de Cristo, tiempos donde los hombres, malos maestros, falsos maestros, estarán enseñando, queridos hermanos, desobediencia, aún dentro de la casa. Por eso tenga cuidado, queridos hermanos, de que la palabra de Dios siempre nos advierte que creer en Cristo no es creer en Dios. Creer en Cristo no es tener una religión. Creer en Cristo es andar en su camino. El que realmente dice que cree en Cristo, cree en Dios, realmente es andar bajo el sometido, bajo la voluntad divina en el mandamiento de su palabra. Eso es andar en Cristo, ser de Cristo. Muchos no saben cuál es el significado de la palabra. Muchos no saben qué es lo que Dios está hablando en este tiempo. Hermano, el Evangelio es mucho más profundo. La salvación es mucho más profunda que simplemente asistir a una iglesia. Pedimos a nuestro Dios que en esta mañana haya reflexión en tu corazón, haya reflexión en tu vida, y que realmente, hermano, admitamos que nuestra relación para con Dios tiene que ser genuina, que nuestra relación para con nuestro Señor tiene que ser verdadera, tiene que ser, hermano, entender que realmente recapacitar en nuestra forma de ser, porque, hermano, cuando el hombre es engañado en sí mismo, como dice en Santiago dice que el oidor se engaña a sí mismo, vive engañado. El oidor simplemente, hermano, sabe, ha escuchado siempre de la obediencia hacia Dios, la responsabilidad delante de Dios, pero, hermano, hace caso omiso a la palabra, hace caso omiso a esa voz. Estamos viviendo tiempos muy complicados dentro de la mentalidad del hombre. El aire está contaminado. Hermano, por eso todo se vive por frecuencia. Por eso la palabra mundo significa atmósfera. La palabra mundo significa, hermano,
estrado de Satanás. Mundo significa el dominio de Satanás, por eso la palabra mundo tiene otro significado que significa orden, orden mundial. El orden mundial, hermano, no es el mundo no es aquel, el globo terrestre que tenemos o donde habitan las personas. El globo, la palabra mundo es donde habita el sistema de las tinieblas, donde todo es por frecuencia, todo es por, queridos hermanos, por sentires. Ya luego podemos profundizar un poquito sobre lo que es el cómo ellos tocan los sentidos. Por eso es importante levantarte en esta mañana y darle gracias a Dios. ¿Ya te fijaste qué hermoso está el día hoy? Como para estar sonriendo, para darle gracias a Dios por el hermoso día que nos da. Hoy quizás usted está viviendo un hermoso día, pero hay lugares donde, hermano, donde es tinieblas, donde es caos, donde es ruinas, donde están pasando muchas cosas terribles. Por eso dale gracias a Dios en todo momento. Por eso estamos viviendo tiempos de perdición, tiempos de pecado, a causa del pecado, hermano, de la abundancia, de la desobediencia siempre hacia Dios. El pecado va a aumentar, el pecado que va a aumentar son blasfemias. Siempre el hombre será cada día más irreverente hacia Dios. Dios está perdonando el pecado del hombre, hermano, porque el hombre que peca contra su propio cuerpo. Hay 3 tipos de pecado: el hombre que peca contra su propio cuerpo, el hombre que peca contra la palabra y el hombre que peca contra Dios. Es la blasfemia, que esa no será perdonada ni aquí ni allá. Cuando alguien peca contra la palabra, hermano, le traen consecuencias a su vida, consecuencias graves a su vida. Puede Dios ejecutar juicios de corrección. Puede ejecutar Dios juicios, hermano, para que el hombre se arrepienta y vuelva a los pies de Cristo. Pero cuando el hombre peca en su propio cuerpo, hermano, Dios es misericordioso, Dios es bueno, porque poderosa es la sangre de Cristo para perdonar todo pecado, menos la blasfemia. Los pecados de blasfemia y los pecados contra la palabra, hermanos, son pagados con consecuencias, son pagados, hermanos, aunque haya perdón, hermano, el hombre se va a arrepentir en medio de las consecuencias, pero no habrá misericordia, porque hay juicios que serán sin misericordia, como el caso de David. Hermano, lo tendrán que pagar. Hay quienes lo van a pagar, hermanos, excluidos, sentir que Dios se alejó, se apartó. Hay quienes lo van a pagar con juicios, hermanos, entregados a los hombres, y hay quienes van a ser castigados con juicios eternos en el lago de fuego, por cuanto blasfemaron en contra de Dios. Por eso estamos viviendo tiempos muy delicados, hermano, donde el hombre cada día, por medio del sistema, por medio de su mente, por medio de su corazón, siempre, hermano, les exhortamos a que mantengan una alegría, mantenga un gozo, mantenga una felicidad, porque contra tales cosas, contra la paz, contra la amabilidad, es lo que dice en el libro de Gálatas 5 versículo, hermano, 5 versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas, contra el gozo, el mundo espiritual no se mueve. Donde hay paz, el mundo espiritual no se mueve. Donde hay mansedumbre, tranquilidad, no se mueve. Donde hay un buen trato, hermano, donde hay esa alegría, el mundo espiritual no se mueve. No ministra la carne, no ministra los cambios de ánimo. No hay espíritus ministradores que estén obrando de una manera, causándole una tristeza, causándole una soledad, causándole una aflicción, un desánimo. No, es nuestro gozo, nuestro ánimo, nuestro deleite que permanece en nosotros, y eso nos hace mantenernos siempre bien delante de Él. Por eso, queridos hermanos, el hombre no ha tomado en cuenta la importancia de la obediencia hacia la bendita palabra. El hombre creyente y no creyente
viven despreciando la palabra. Hay mucho creyente que desprecia la palabra. Mucha gente conoce la Biblia, habla de la Biblia y lo toman como un libro. Lo toman como si fuera, hermano, algo que es necesario hablar a otros, pero la Biblia no le habla a otros, la Biblia nos habla a nosotros. Porque el hombre que sabe la palabra, habla de la palabra y no lo obedece, querido hermano, está quebrantándola. La está quebrantando. Y es un pecado de quebrantamiento de la ley. No es un pecado en el cuerpo, sino que es un pecado contra la palabra. Pero el que peca contra la palabra, hermano, va a recibir una consecuencia, van a subir juicio. Por eso hoy el mundo está sufriendo consecuencias de los juicios, queridos hermanos, porque han rechazado, han odiado, han menospreciado, han quebrantado la bendita palabra de Dios. Ni tan siquiera Dios les está tomando en cuenta. Por eso el Señor dijo que dice que Él mandó a reconciliarnos, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, su pecado del cuerpo. No dice el pecado, sus pecados, el pecado personal. No le está tomando en cuenta si es un borracho, que es un drogadicto, que es un adúltero, es una prostituta, una lesbiana. O sea, no es que no se los esté tomando en cuenta como pasándoselo por altos. No, sino que el hombre sufre por su propia consecuencia. Pero una cosa es que se metan ya a quebrantar la palabra de Dios. No obedecen a la palabra. O sea que la voz de Dios nos habla todos los días. Dios está amonestando a los hombres todos los días. Dios está hablando tanto en el cielo como en la tierra. Nuestro Padre Celestial está advirtiéndole a la humanidad las consecuencias que vendrán, las consecuencias que habrán, queridos hermanos, cuando se quebranta la palabra de Dios. Por eso es importante que seas quien seas, si eres no creyente, eres creyente. La misma Escritura nos habla, porque la Escritura dice, hermano, Jesús, nuestro Señor Jesús, dijo algo. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra viviente. Eso son letras, son palabras vivas. ¿A quién iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna? Dijo Pedro cuando miró la gloria en el Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo, en el libro de Lucas 9:28. Queridos hermanos, esto se va a complicar y es necesario que usted crea realmente que todo lo que está escrito se va a cumplir. Ya sea pequeño, ya sea grande, lo que Dios nos hable, toda se va a cumplir. Por eso estamos viviendo tiempos donde el hombre no hace caso, querido hermano. Es lamentable. Se están apoyando mucho en ser cristiano, se están apoyando mucho en ir a una iglesia, se están apoyando mucho, hermano, en participar. No, el evangelio no es de eso. El evangelio es de obediencia. El evangelio es de enseñar obediencia, es de enseñar. Jesús dijo algo: ir y hacer discípulos, enseñen a otros a seguirlo, enseñen a otros a obedecerlo, enseñen a otros el temor, enseñen a otros a arrepentirse, enseñen a otros, querido hermano, a cambiar su actitud. Porque en eso consiste, hermano, en que Jesús no vino por gente que sea creyente, Jesús vino por gente que eran discípulos. Vayan y enséñenles, vayan y transmítanle. Por eso el Señor está usando gente obediente en este tiempo. Gente que sabe la relevancia, que no se puede quebrantar. Si la palabra lo dice, hay que obedecer. Si la palabra lo dice, hay que obedecer. No hay margen de decir será o no. Desafortunadamente se han levantado siervos del diablo a violar completamente la palabra y haciendo que son personas que Dios los usa. No hay quien se pueda atribuir, decir, hermano, ¿cómo quedarán a esos hermanos? Que Dios tenga misericordia de ellos, se arrepientan. Muchos de ellos, mucha gente que, aún gente que tiene un buen ministerio, se han equivocado con la venida de Cristo. Pero nadie les ha dicho nada, aunque quedaron como falsos. Nadie les siguen creyendo, no perdieron su credibilidad. Hoy puede uno mentir en cuanto a la cuestión doctrinal y no pasa nada.
y se siguen llenando de gente, hermano, al no estar hablando algo que no es bíblico. Por eso no harán caso a lo que diga la palabra, como los que enseñan. Hay ministerios muy grandes, hermanos, famosos, que tienen una buena doctrina, pero dentro de la doctrina también enseña que hay que celebrar el Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño. También lo enseñan, cosa que no lo enseña la palabra. Pero como son famosos, todo lo que digan pues es como decir, Dios nos da permiso. Pero no es así. Todo un día todo eso va a caer por su propia cuenta. Todo lo que no es de Dios no va a permanecer en un momento dado. Todo lo que Dios no dijo se va a venir abajo, hermano. Por eso dice que no harán caso a lo que diga la palabra. Se dedicarán a violar la palabra y así enseñarla a otros. Dice en el libro de Mateo 5, versículo 18. Creer en Cristo es andar en su camino. Es obedecer realmente la palabra. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos. Oh, queridos hermanos, vean lo que dice, que cualquiera que quebrante un mandamiento muy pequeño será llamado en el reino de los cielos muy pequeño. La versión Ausego dice, el que viole pues un solo de estos mandamientos mínimos y enseña hacia los hombres mínimos será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. ¿Qué nos mandan? Nos mandan a enseñar. Nos mandan a enseñar obediencia. Nos mandan a enseñar a que todo lo que está escrito, por muy pequeño que sea el mandamiento, se tiene que cumplir. No hay margen de que si no, y que si hay que hacerlo, que si hace no. Es que uno te enseña, usted lo tiene que hacer. Porque todo lo que es por fe agrada a Dios. Porque les aseguro que si vuestra justicia no es mayor que de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. La versión Nuevo Testamento dice, por eso si alguien no obedece a uno de los mandatos de Dios, aún el menos importantes, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñes a otros a obedecerlo, será muy importante en el reino de Dios. Les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y de los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Nunca entrarán en el reino de Dios. Si ustedes no son más obedientes que los fariseos y maestros de la ley, imagínense. Los maestros de la ley se sabían toda la Biblia, se sabían toda la ley, la Torá. Los fariseos eran gente que diezmaba, gente que ofrendaba, gente que ayunaba, gente que oraba, gente que estaba todo el tiempo comprometido, gente, hermano, que estaban todos los días ahí. Pero no había en ellos misericordia. No habían ellos, desobedecían. Por eso el Señor le dijo a aquel rico que tenía todos los bienes, le dijo, da todo lo que tiene a los pobres. Y él dijo, no. Él dijo, no. Prefiero guardarlo en mi casa. Prefiero, la palabra pobre significa el que tiene necesidad espiritual. Darlo para que ayudemos a la gente necesitada, a la gente. Hermano, mire, por eso es terrible hablar que un rico hable y se compare con un pobre. Es terrible que una persona que tiene dinero se compare con alguien que está pasando necesidad. Eso es injusticia. Lo que quiero darle a entender, hermano, que hay gente que les va bien y enseñan a otros a que no deben de diezmar, a que no deben de ofrendar, a que no deben de trabajar, a que no deben de apoyar a sus pastores en la obra, en la construcción de la iglesia.
que no deben de apoyar en nada. Hermano, ¿por qué? Porque hay quienes enseñan en las redes sociales y precisamente también en las casas a no diezmar, a no ofrendar, a no trabajar, a no comprometerse. Son gente que conoce la palabra, pero nunca le dicen ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos que trabajen en la obra, aún sabiendo que hay mucho trabajo. Esta gente, este tipo de gente, no superará ni a los escribas de la ley que conocen la Biblia, hermano, y a los fariseos, porque están enseñando a violar el mandamiento de Dios, están enseñando a violar, a quebrantar el mandamiento de Dios. Lo están enseñando. Hay gente, hermano, que enseñan hermano, que dice que acá dice que no entienden que toda palabra de Dios se cumple. No lo entienden. Por muy pequeño. Nosotros debemos de enseñar, el discípulo debe de enseñar que toda la palabra de Dios se cumple, sea chica, sea grande. Ya sea para bien o ya sea para mal. Esto es muy complicado, hermano. Cuando no se entiende que es ser un discípulo. Cristo no vino por gente creyente. Porque la gente creyente están a nivel de los fariseos, están a nivel de los mismos demonios, pero no están al nivel de discípulo. No están a nivel del discípulo. Porque es importante entender que en este tiempo Jesús dijo algo: el que enseña a obedecer, enseña a obedecer. Les aseguro, la Escritura dice, hermano, que aquí estamos un problema. ¿Por qué? Porque lo que algo están enseñando, hermano, es a desobedecer la voz de Dios. Dios está hablando todos los días. Todos los días. Y hay quienes enseñan, hermano, todo lo contrario. Se han opuesto al Señor. Les aseguro que ustedes, si no son obedientes, no son más obedientes que los fariseos y los maestros, nunca entrarán en el reino de los Dios. Porque por eso al reino de los cielos no entra la gente desobediente. No entran los cristianos. Allá al reino de Dios no entrarán cristianos, ni porque fueron toda su vida fueron a la iglesia. No entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué no entrarán? Porque enseñaron a violar, a quebrantar, hermano, los mandamientos de Dios. Y quebrantaron los más pequeños. Por eso ahorita han salido falsos maestros que enseñan a quebrantar el orden de culto. No creen en la Santa Cena. Maestros que dicen que Dios les revela, que solamente se dedican, hermano, a contradecir. Eso no son ministros de Dios. No son ministros de Dios, hermano. Porque no creen en la Santa Cena. Porque ellos no publican sus cultos. Porque los van a criticar también. No creen en la Santa Cena, no creen en la profecía, no creen en los diezmos, no creen en los bautismos, no creen en creer en servir y apoyar la obra, no creen, hermano, enseñan a tirar sus ministerios, enseñan que no existe la alabanza, que no existe la danza, hermano, que no existen las coberturas, que no existen los apóstoles. Para muchos esto es su gran revelación. Dios les está mostrando a contradecirlo, lo de la enseñanza. Hay gente que lamentablemente dentro de una iglesia, hermano, no mueve un dedo, no diezma, no ofrenda, no trabaja para el Señor aún viendo la necesidad. Hermano, dejan solo a sus pastores. Por eso yo les exhorto, donde quiera que estés, tú cuando veas a tu pastor, mete la mano, hermano, porque Dios va a recompensar. La Escritura nos enseña que recompensa de profeta van a recibir todo aquel que realmente tenga un compromiso con la obra de Dios. Porque, hermano, hay en las redes sociales han surgido falsos maestros que enseñan a no congregarse, que tienen pastores a través de las redes sociales. Nadie puede tener pastores, ni hay iglesias, hermanos, virtuales. No existe. Para muchos no existen las coberturas apostólicas. Una cosa increíble lo que están enseñando, hermanos. Si no creen en eso, cosas pequeñas, ¿cómo creerán realmente que Cristo viene? ¿Cómo creerán que hay que nacer de nuevo? ¿Cómo creerán, queridos hermanos, que somos una nueva criatura? ¿Cómo creerán que somos espirituales? Queridos hermanos, estamos en un tiempo donde todo el mundo
está por encima, simplemente asistir a un culto está por encima de toda palabra, de toda obediencia hacia Dios. Por eso han proliferado los falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, maestros caseros llamados terafines, dioses caseros que se llamaban terafines o pequeños baales, falsos maestros de la palabra. Aún el esposo, aún una madre enseña a los hijos, queridos hermanos, a no diezmar, a no ofrendar, a dejar tirados sus ministerios. Estos son dioses caseros, porque saben la escritura, pero enseñan a violarla. Mucho ministro, mucho hombre, mucha mujer están enseñando a violar la ley de Dios, no obedecerla. No saben que un mandamiento pequeño se es considerado como grande, y un mandamiento grande se es considerado, hermano, no como pequeño, sino se pone a la misma altura. Jesús dijo algo, dijo que, hermano, que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. ¿Por qué? Porque lo importante en este tiempo, lo importante que enseña la Escritura, no, el que es fiel en lo grande, también lo será en pequeño. Por eso hay quienes, hermanos, enseñan que por sí es más importante la danza, la alabanza, el tocar un instrumento, en tener un privilegio, que realmente en diezmar, en ofrendar, que dar su vida por el Señor, no en tiempo sino en dedicación. Estos no entendieron lo que realmente significa, hermano, el Evangelio. Porque Dios está hablando todos los días a no quebrantar el mandamiento de Dios. Dios está hablando todos los días a que el hombre se vuelva a Dios. Dios está hablando todos los días que el hombre se arrepienta. Dios está hablando todos los días que el hombre ordene su vida. Todos los días Dios está hablando. Pero es lo que menos están haciendo en este tiempo. Están enseñando a quebrantar, hermano, los mandamientos de Dios, teniendo en cuenta que lo que está escrito, todo lo que está escrito se va a cumplir, sea bueno o sea malo, sea pequeño, sea no, se va a cumplir. Cosa que está diciendo que en cualquier momento va a aparecer la consecuencia. Por eso mi Señor Jesús, Marcos 12, versículo 41, mi Señor Jesús, si usted observa un poquito las Escrituras, en cada acción que hacía el hombre, ahí estaba Él parado. Ahí estaba Él parado. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice en Hebreos 11, versículo 6, que el que se acerca debe de creer que ahí está. Entonces todas las cosas que hacemos nosotros debemos de creer que ahí está. Él está en el culto, sí. Él está en la palabra, sí. Él está en la alabanza, sí. Él está parado junto a las ofrendas y los diezmos, sí. Imagínense aquella gente que no diezma, no ofrenda, que no apoya a sus ministros en la obra de Dios. Ahí está Jesús. En cada cosa es necesario que todo lo que hacemos con fe debemos de creer que ahí está Él parado. Marcos 12, 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban dinero. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les digo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más de todos los que le ha echado en el arca, porque todos los que han echado de lo que les sobra, dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso no quiere decir que les quitaban el dinero, eso quiere decir que lo dio completo. Él le dio que ella estaba llena de temor, queridos hermanos. Porque usted ve y recibe, hermano, que todo lo que se diezmaba, todo lo que se ofrendaba, todo lo que se trabajaba en la obra, era para el sustento de la obra, para ayudar a los pobres. ¿De qué pobre? Hermano, para estar llevando transmisiones, para estar pagando los gastos de la iglesia. Pero aquí, hermano, aquí vemos que la importancia de esto, hermano, era para la evangelización. Pero acá dice lo que queremos encarnos, hermanos, es que aquí era un mandamiento pequeño. Pero quiero que entendamos que ahí estaba mi Señor Jesús. En cualquier acto que nosotros hagamos, ahí está Él. Y todo aquel que haga algo sin creer que Él está ahí, realmente, hermano, la misma Escritura dice que está en tinieblas.
está en tinieblas, porque no puede ver la luz, no puede ver la respuesta, no puede ver la bendición, no puede ver, hermano, el galardón, no puede ver lo que realmente conlleva, el respaldo que conlleva cada palabra. Por eso las primicias, por eso los diezmos, por eso las ofrendas. Cuando estudiamos un poquito de ello, hermano, se va usted a topar de que todas ellas tienen un cumplimiento, tienen una respuesta, tienen una bendición cada una de ellas. ¿Y qué es lo que están enseñando hoy? A quitarlas. Hay gente que les va bien y no diezma de todo lo que Dios les da, les llega a ellos. Hay gente que no apoya a sus ministros. Hay gente que no apoya en iglesia. ¿Por qué, hermano? Pero déjeme decirle que todo esto un día va a tener repercusión en su vida. Un día se va a manifestar cuánto la gente desobedeció a esto. Por eso dice que el drama era una moneda de poco valor y de las más pequeñas, pero delante de Dios era grande, porque estaba obedeciendo a un mandamiento pequeño. Cantar, danzar, ¿crees que es más grande que obedecer a Dios? En cualquier cosa es más importante la obediencia. Mi Señor Jesús se fija más en la obediencia que una danza, que un canto, que un instrumento, que una predicación, que ir todos los días a la iglesia, que una oración, que una lectura. Se fija más en la obediencia, hermano, que en todo lo demás. ¿Por qué? Porque la palabra, hermano, se hizo para obedecerla, no para violarla. Si algo a Dios le molesta, algo le enoja, es que una persona enseñe, hermano, a desobedecerla. Por eso los Baales eran falsos maestros. Eran falsos maestros que enseñaban a desobedecer a Dios y habían apartado y habían alejado el corazón del pueblo de Israel hacia el verdadero Dios, que los bendecía, que los prosperaba, que los cuidaba, que los sanaba. Oh, hermano, por eso muchas personas, como aquella mujer de flujo de sangre, dice que había gastado todo lo que tenía. Hay gente que ni le da gracias a Dios porque Dios lo sanó, porque Dios rápido fue su recuperación. Porque ¿qué hubiera pasado, hermano? Hubiera gastado todo su dinero, hubieran gastado todo lo que tenían en médicos en recuperación. ¿Por qué? Porque, hermano, la sanidad hace que el hombre prospere, recupere, hermano, que su economía no lo gaste en enfermedades. Por eso, gloria a Dios de que estás sano. Gloria a Dios, dale gloria a Dios que estás fuerte. Dale gracias a Dios que tienes. ¿Por qué? Porque te va bien. Si no tuvieras trabajo, no comieras bien. ¿Tendrías cómo? La gente no es agradecida con Dios, no escucha la voz de Dios. Por eso mi Señor se fija más en la obediencia que en cualquier otra cosa. Hermanos, y muchos no se arrepienten de esta actitud de que no se puede violar un mandamiento pequeño. Señor Jesús dijo, verá, si no es mayor la obediencia que los maestros y de los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. No serán personas alegres, no personas todas serias, todas, hermanos, con una carota. Todos siempre les va a molestar, siempre, hermano, menospreciarán. ¿Por qué la gente actúa así? No deja de congregarse, o sea, ha dejado de congregarse, hermano, no diezma, no ofrenda. ¿Usted cree que Dios va a recibir ese canto, esa alabanza? ¿Por qué tienen esa actitud de frialdad? ¿Por qué tienen esa actitud de seriedad? ¿Por qué tienen esa actitud de menosprecio? ¿Por qué razón? Porque viven violando la palabra. Por eso dice aquí que gozo, paz, justicia, hermano, que dice amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque es un carácter. Esas cosas se manifiestan en un hombre, hermano, que es obediente.
Esa actitud se manifiesta en una persona que es obediente. Por eso la Escritura dice que entremos por sus altos con acciones de alabanzas. O entraremos con alabanza, con gritos de júbilo, con cantos, con alegre. Amén, gloria a Dios, hermano. Siempre esa actitud. Pero ¿por qué? Porque hay obediencia. Porque no se viola los mandamientos pequeños. No solamente no se viola, sino que no se lo enseñamos a otros. Lo que la gente no sabe, que en cualquier momento va a aparecer la consecuencia de toda desobediencia. Por eso el Señor dijo, verá, por eso os digo, dice en Mateo 5, versículo 18, que hasta que, dice que de cierto os digo que hasta que pasen al cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se haya cumplido. No se va a violar nada. Todo consecuencia, que el que no diezma un día, un momento, va a surgir la consecuencia. Es el que no ofrenda, cualquier momento, ofrendar significa el que apoya, hermano, en la construcción, apoya en el bienestar de la iglesia, apoya en todo, un día va a sufrir la consecuencia de eso. No es maldición, es Biblia, hermano, porque el hombre ha dejado de oír la voz de Dios. Por eso, vean lo que dice en el libro de Hebreos, qué tan importante es arrepentirnos. 12, versículo 24, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros desechamos al que amonesta desde los cielos. El que nos amonesta es la palabra, es Cristo. Cristo es la palabra, nos amonesta en la tierra, nos advierte. La palabra amonestar, hermanos, viene de la palabra rematizo. Y significa, hermanos, advertir, significa avisar, significa instrucción. Entonces queda usted avisado, queda usted advertido que toda desobediencia trae consecuencia. Queda advertido. Queda usted avisado, como en los días de Noé, que les avisaba Noé, hermano, pregonero de justicia, que pregonero de justicia significa que lo que está escrito se va a cumplir, ya sea en la obediencia, ya sea en la desobediencia, ya sea por pecar, ya sea por arrepentirse, ya sea por hacer lo correcto, lo bueno, o por hacer lo malo. Cuando leemos Romanos, dice que tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo. Paz, gozo, justicia, vida eterna en aquellos que hacen lo bueno. Queridos hermanos, porque la palabra de Dios se cumple, sea pequeño, sea grande, se cumple. Pero Dios nos manda a cumplir primeramente desde el pequeño. Los que parece que son insignificantes para muchos lo están violando, porque Dios, hermano, lo que más importa es la obediencia. Él está parado en cada acción. Él está parado viendo tu alabanza, viendo tu adoración. Él está parado cada vez que diezmas. Él está ahí cuando sufre, como en el caso de Esteban, cuando estaba sufriendo, estaba ahí, también estaba Él. En cada bendición ahí estaba Él. Cuando estás pasando una enfermedad, ahí está Él. Cuando estás pasando alguna situación, ahí está Él. Nunca te dejará de comer, nunca te abandonará, nunca te dejará. Eso quiere decir que ahí está Él. Pero también en cada desobediencia, también está Él. También está Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca debe de creer que ahí está. Por lo tanto, no se puede violar, no se puede hacer lo contrario sabiendo que Él está ahí. Cuando se peca, Él está ahí. Por eso el Señor nos está advirtiendo todos los días, nos amonesta todos los días. El Señor nos está advirtiendo, nos está avisando que habrá consecuencias cuando se desobedece, pero habrá mucha bendición, habrá respaldo cuando se obedece a la palabra de Dios, hermano.
Por eso el Señor está advirtiendo a la tierra, Dios está advirtiendo en los cielos las consecuencias de no hacer caso a la palabra, de no hacer caso a la voz del Señor. Porque otra versión dice aquí en este pasaje, dice en la versión Nuevo Testamento, dice, ¿se han acercado a Jesús? ¿Hemos venido a Cristo? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos cristianos? ¿Se han acercado? Y recuerden que por medio de Él Dios hizo nuevo pacto con ustedes. Gracias a la sangre de Jesús Jesús derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino pide venganza. Tengan cuidado cuando Dios les llame la atención. No lo rechacen, porque los israelitas en el pasado lo rechazaron, no escaparon al castigo. En aquella ocasión, cuando Dios les habló, su voz hizo temblar la tierra. Y si nosotros rechazamos a Dios, que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo, porque ahora dice otra vez: haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Somos cristianos? ¿Somos hijos de Dios? ¿Qué dice acá, hermano? Tengan cuidado cuando Dios les llame la atención. ¿Por qué no están haciendo esto? ¿Por qué no están haciendo esto? ¿Por qué dejaron de hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Por qué no ordenan su vida? Tengan cuidado cuando Dios les llame la atención, no lo rechacen, porque no escaparon, dice, porque aquellos que rechazaron, aquellos que no pusieron atención al aviso y las advertencias, dice, no escaparon del castigo. Porque cuando Dios les habló, ellos no hicieron caso a su voz. Él nos está hablando a través de la palabra. Y si Él habla, cada vez que la palabra habla, también habla ya en los cielos. Desde los cielos hay una advertencia. La versión, hermano, la versión Reina Valera simplificada dice: han llegado hasta ustedes, dice, han llegado hasta Jesús. ¿Son de Jesús? ¿Son de Cristo? Y si quieres llegar a Cristo, dice, y por medio de Él Dios ha hecho un nuevo pacto con ustedes. Y todo gracias a la sangre que Él derramó al morir. Gracias a la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por el sacrificio. Esa sangre es mejor que la de Abel, porque su sangre pide venganza, pero la de Jesús ofrece perdón. Tengan cuidado de no rechazar al Dios que les habla. Recuerden que los que rechazaron no escaparon de su castigo en la tierra. Así que mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos habla desde el cielo. En aquella ocasión su voz hizo temblar la tierra, pero ahora ha prometido una vez más que haré que tiemble no solo la tierra, sino también el cielo. Bendito Dios. En aquella ocasión tembló la tierra, ahora temblará los cielos también. Habrá temor en los cielos cuando Dios hable, cuando Dios derrame su juicio, su castigo. Dice, no escaparon de su castigo en la tierra, porque rechazaron al que les hablaba, el que les advertía que no fueran a violar un mandamiento pequeño, que les advertía que no vayan a enseñar desobediencia. Les advertía, les hizo aviso de que la palabra de Dios se cumple, que no está Dios jugando al cristianismo. Si se han acercado a Jesús, recuerden que tengan mucho cuidado. Si ustedes son cristianos, si ustedes van a una iglesia, tengan cuidado de no violar la palabra. Tengan cuidado de no violar, de hermano, hacer como que si Dios no nos habla. Porque dice que la sangre de Abel demanda venganza, demanda un castigo, pero más la sangre de Cristo demanda, ofrece perdón, ofrece misericordia para aquel que se arrepienta. Esto es interesante, hermano. El arrepentimiento. Él nos está advirtiendo todos los días, nos está avisando todos los días de las consecuencias de no hacer caso a su voz, de no hacer caso a la palabra, de desobedecerla, de violarla. Nos está advirtiendo. Hermano, cuando se desobedece
La misma palabra demanda venganza. La misma palabra, hermano, demanda, hermano, juicio. Pero cuando la misericordia de nuestro Dios dice arrepiéntanse, hermano, para que sean perdonados, para que se detenga todo juicio, toda consecuencia. Por eso el Señor dijo en el libro de Juan, esta fue la palabra que el Señor habló en mi vida esta mañana. Juan 12, versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí estará mi servidor, su discípulo. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Fíjese, hermano. Ahora está turbada mi alma, y diré, Padre, sálvame de esta hora. Mas esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, vea lo que pasó. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. No desechen al que habla desde el cielo. A esta dice que la multitud que estaba ahí había oído esta voz. Qué tremendo, hermano. Dice, no deseché al que habla desde el cielo. Había escuchado una voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes, de vosotros. Esa voz que ustedes escucharon, dijo, esto que ustedes escucharon no fue por mí, fue por ustedes. Allí estaba la sangre de Cristo. Él estaba, el punto, hermano, estaba anunciando su muerte. Estaba hablando que por la sangre de Cristo el hombre iba a ser perdonado, iba a ser reconciliado. Entonces, queridos hermanos, dice que escucharon esa voz. Dijo el Señor, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora ellos iban a recibir la consecuencia y entender, hermano, que toda desobediencia, tarde o que temprano, se paga. Toda actitud, todo desorden, todo pecado, toda lengua, toda murmuración, todo chisme, todo aquel intento de dañar la vida de otros, toda enemistad, todo, hermano, toda falta de diezmar, toda falta de ofrendar, todo eso traerá consecuencia tarde o que temprano, porque dijeron, el Señor dice que habló, los amonestó en ese momento, los amonestó. Dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo se ha echado fuera. O sea que, hermano, por eso lo que está diciendo, que en cualquier momento va a aparecer la consecuencia de no obedecer a Dios. En cualquier momento, cuando Dios diga hasta aquí, cuando se escucha la voz del cielo que los amonesta. Por eso cuando Dios te está amonestando, cuando Dios te está como llamando la atención, cuando Dios te está regañando, cuando Dios te está hablándote fuerte la palabra y sabes que estás haciendo algo, ha llegado el momento de arrepentirse, ha llegado el momento del juicio de Dios. Cada vez que Dios habla fuerte y advierte sobre las consecuencias, hermano, es porque ha llegado el juicio. Cuando Dios está hablando de diezmo, cuando está hablando de ofrenda, cuando está hablando de dejar el pecado, cuando está hablando, hermano, de ordenar tu vida, cuando está hablando de entregarte al Señor y Él no me lo hace, entonces está a punto de suceder una consecuencia. Está a punto de suceder, queridos hermanos, un juicio. Porque dice, Él los está amonestando, Él los está, dice, hermano, se escuchó la voz, dice que rechazaron al que los hablaba, le dieron la espalda al que los hablaba. Tengan cuidado cuando Dios les llame la atención, no lo rechacen, porque dice, no escaparon al juicio. Cuando Dios nos advierte, hermano, hoy arrepiéntete, hoy deja tu pecado, hoy ordena tu vida, deja de desobedecer a Dios, cumple conforme a lo que está escrito. Si la escritura dice, hermano, que has dejado de cumplir, cumple, porque en cualquier momento habrá una consecuencia. Porque dice que cada vez que Dios le llamaba la atención, cada vez que Dios los regañaba, cada vez que Dios les advertía fuerte y sabían ellos que estaban mal, apareció la consecuencia. En cualquier momento apareció la palabra cumplida.
Si Dios, usted está dejado de hacer muchas cosas en la obra de Dios, usted ha dejado de hacer muchas cosas en su vida personal, usted ha dejado de hacer muchas cosas en cuanto a la evangelización, en cuanto a la verdad, y no lo está haciendo. Y si Dios sabe, o sea, si tú sabes que Dios te está llamando la atención porque has dejado de hacer cosas, porque no te arrepientes, porque estás haciendo lo malo, porque no estás haciendo lo correcto, en cualquier momento va a aparecer la consecuencia si no te arrepientes. Si no le pides perdón, porque la sangre de Cristo no pide venganza, ofrece perdón, ofrece misericordia. Si escuchas hoy la voz del Señor, dice: no endurezcas vuestros corazones como vuestros padres endurecieron en el desierto, porque tentaron a Dios, porque se enfrentaron a Dios y murieron, hermano, porque enfrentaron las consecuencias. Por eso el Señor dijo: si algunos me sirvieron, hermano, dice, mi Padre lo honrará. No aborrecieron su vida, no hicieron caso de las advertencias. Por eso en esta mañana quedas avisado, quedas advertido, que cuando Dios en los cultos, cuando Dios en su palabra, cuando Dios en todos lados te está llamando la atención, te está advirtiendo y no haces caso, en cualquier momento va a suceder la consecuencia de la desobediencia. Por no poner atención a la voz de Dios que les advierte a no violar la palabra del Señor. En el cielo y en la tierra se grita, hermano, no violen la palabra de Dios, no desobedezcan la palabra de Dios, hagan lo que está escrito, hagan lo que les dicen, porque, queridos hermanos, quedan avisados, quedan advertidos que cuando se escucha la voz de Dios y se llama poniendo en advertencia, en cualquier momento va a aparecer la consecuencia. Los mandamientos del Señor no son 10, son 613 mandamientos. Por eso digo aquí, hermano, dice: ahora está turbada mi alma, y diré: sálvame de esta hora. Dijo mi Señor Jesús. Padre, dice: glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo. Entonces dice el Señor: esa voz no ha venido por causa mía, ha venido por causa de vosotros. Y dice en el 32: y yo, si fuera levantado de la tierra, todo mostraré a mí mismo. Y decía esto andando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído. Fíjese, vea lo que dice. La gente, le respondió la gente: nosotros hemos oído la ley. Ellos se sentaban a escuchar la palabra. Ellos escuchaban la palabra de la Biblia. Ellos escuchaban mucho mensaje. Hemos oído la ley de Dios. Sabemos, la gente dice, sabemos la ley de Dios, conocemos la palabra. Que el Cristo permanece para siempre, que nuestro Cristo murió, que nuestro Dios es real, que nuestro Cristo es verdadero, que murió y resucitó. La gente lo sabe, todo el mundo lo sabe. Esto que pasó en la tierra, de que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y subió al cielo. Sabe la gente. Nosotros hemos oído. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Preguntaron. Si ellos ya habían oído. Ellos habían oído, pero no habían obedecido. Hermanos, entonces Jesús les dijo en el 35: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz y creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la profeta de Isaías, se dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado al brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. No se convirtieron, no se arrepintieron, a pesar de que vieron, a pesar de que oyeron, a pesar de experimentaron señales, prodigios y milagros. La gente sí cree en sanidad.
La gente sí cree que Dios puede hacer milagros. ¿Cuánto creen que Dios hace milagros? ¿Cuánto creen que Dios sana? Hay gente que cree en la oración, ¿verdad? ¿Por qué no creen en los diezmos? ¿Por qué no creen en las ofrendas? ¿Por qué no creen en el servicio? ¿Por qué no creen en la dedicación? ¿Por qué mucha gente busca la oración? Le creen más a un aceite ungido, a un agua bendita, que realmente en darle a Dios. A Jesús le dijeron: por buena cosa no te vamos a matar, sino porque tú dices que eres hijo de Dios. Creían en todo de lo que se refería a dame. A eso sí lo creían y le daban gracias a Dios por darme, porque me enviaste dinero, porque me enviaste trabajo, porque me diste esto, porque me diste lo otro, porque me diste. Pero no creían en el darle a Dios, hermano. Eso sí no se creen. Eso sí no lo creían. Hay gente que cree en los milagros, que en la saciedad, y dice que hay gente que dice: Dios me sacó de la inmundicia, Dios me sacó de aquí, me sacó de allá. Pero la Escritura no habla de eso. Porque bienaventurado, porque el Señor dijo: es mejor dar que recibir. Darle a Dios. No creyeron a lo que tenían que hacer. Jesús dijo algo. Entonces les digo: aún por un poco está la luz entre vosotros, anda entre tanto que tenéis la luz. Arrepiéntanse, porque el que no, dice, para que no lo sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Porque el creer en Cristo es andar en su camino, es obedecerle al Señor, es creer en todo, hermano, por muy pequeño. ¿Creen en una sanidad? ¿Por qué no creen en el diezmo? ¿Por qué no creen en la ofrenda? ¿Por qué no creen, hermano, en darle lo mejor a Dios con su vida? En hechos y no con palabras. Porque pues, si Dios nos diera con palabras y no con hechos, estaríamos acabados. Pero Dios nos demuestra no solamente con palabras y con hechos lo que Él dice. Nosotros, el hombre lo más le dice, se lo demuestra con palabras y no con hechos. Le dice: te amo, pero no lo busca. Le dice: te amo, pero no se congrega. Si Dios cada vez que Dios te llama la atención, cada Dios te exhorta, te regaña si tú quieres. Cuando Dios te está, hermano, hablando fuerte, te está llamando la atención, es porque el hombre está a punto de entrar en las tinieblas. La palabra tinieblas significa ruina, significa muerte, significa enfermedad, significa dolor, significa aflicción, significa tristeza, significa pobreza. Eso significa tinieblas. Pero Dios, antes de que suceda algo, hermano, siempre nos llama al arrepentimiento. Siempre nos llama a ponernos a cuenta. Tengan cuidado, dice, cuando Dios les llame la atención. No lo rechaces, no le des la espalda. No digas: no me va a pasar. Porque ya el juicio estaba a la puerta. Ya las consecuencias estaban a la puerta. Por eso si Dios te invita hoy en esta mañana a ordenar tu vida, a hacer lo correcto, a ponerte a cuentas, a dejar el pecado, el desorden, al estar metiéndote en la vida ajena, hazlo, hermano. Ponte a cuentas con el Señor. Si hoy el Señor te dice: vuelve a casa, tienes que volver a casa. No le dé la espalda, diga: otro día. Y tú vas y le enseñas a otro: no voy a ir. Enseñas a la familia, enseñas a los hijos, enseñas a la esposa a no obedecer a Dios, porque hay cosas más importantes que hacer. Y sabes tú que Dios te llamó la atención, porque hay gente que Dios le llama la atención y me está juzgando, me está condenando, me está diciendo. No saben que a la puerta está la consecuencia.
a la puerta está el castigo. No escaparon, dice, no escaparon del castigo, no escaparon de la consecuencia, no escapará la gente que no le hace caso a Dios. Por eso es importante, hermano, que nuestra vida siempre sea en el amor al Señor. Lo hacemos por amor porque es parte de nuestra gratitud. Creer en Cristo es andar en su camino, es obedecerle. Ten cuidado cuando Dios te llame la atención, hermano. Cuando Dios te corrija. Porque la sangre de Cristo demanda, dice, está dispuesto a perdonar. La sangre de Cristo está dispuesto a reconciliarte. La sangre de Cristo está dispuesto, hermano, a derramar misericordia. Y que sigas tu camino, y te levantes y sigas haciendo lo correcto. Pero si tú te olvidas y Dios te llama la atención, en cualquier momento está la consecuencia. Como dice aquí, los amonestaba, les avisaba, dice, les advertía las consecuencias de desobedecer a Dios. Y cuando ellos escucharon la voz de Dios, dijeron a vos, si nosotros, dice, la multitud había oído la voz. El Señor le dijo, no es por causa mía, es por causa de ustedes. Es por causa de ustedes. Y ellos dijeron, y la gente respondió, hemos oído de la ley. Hemos oído que la ley, hemos oído que la ley, que Cristo permanece. Él permanece fiel, Él permanece dispuesto a perdonar, Él dispuesto a reconciliar al hombre. Que el hombre haga lo correcto, hermano, porque Dios se compadece de las personas. Creían en todo, en la bendición, en la prosperidad, creían en todo. Pero hay gente que le va bien y nunca le da un peso a Dios. Nunca. Un día dice la escritura que el dinero y todo lo que tengan es como le salen alas y no lo van a volver a ver. Hermano, no te olvides de Dios y de cumplirle a Dios. Que todo lo que está escrito se va a cumplir. Y si Dios hoy te está llamando la atención y sabes que no estás cumpliendo, sabes que no estás haciendo lo correcto y Dios te está llamando la atención, una de dos: o te arrepientes por amor al Señor, te pones a cuentas con el Señor y no digas que no se te advirtió, y no digas que no, hermano, no se te avisó de que la palabra de Dios no solamente bendice, pero también maldice. Dios no maldice, el hombre se maldijo por causa de la desobediencia. Trajo consecuencias sobre su vida por no obedecer. Ponte a cuentas, arrepiéntete, hermano. Dios es bueno, en misericordia, la sangre de Cristo clama diciendo, hay perdón. La sangre de Cristo demanda hoy, hermano, una vida en obediencia. La sangre de Cristo demanda hoy, queridos hermanos, que te vuelvas al Señor. La sangre de Cristo demanda hoy que ponerte en orden tu vida, hermano. ¿Qué tan importante es eso? Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Ven a los pies de Cristo, hermano. Ven a los pies de Cristo. Haz lo correcto. No quebrantes un mandamiento pequeño. Que Dios te guarde, que Dios te dé la sabiduría, el entendimiento. Si has dejado de congregarte, vuelve a casa. Si estás haciendo algo desordenadamente, ordénalo. Si estás pecando, deja de pecar. Si estás violando la ley de Dios, deja de hacerlo. Porque el hombre dice que el que es de Cristo, que el que es del Señor, no puede, si tú eres de Cristo, dices, todo es aquel que se ha acercado a Cristo, todo aquel que es de Cristo, dice, no puede, hermano, violar la ley de Dios. Han llegado hasta Jesús, han llegado a Cristo, crees en Cristo, entonces hay perdón, hay misericordia.
Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Les esperamos aquí en Cerrito, aquí en Canacín, hermano, aquí por Santa Isabel, un poquito antes de llegar a Santana, al fraccionamiento Santana. Visítenos, hermanos. Juntos daremos la gloria a nuestro Padre Celestial y daremos nuestra vida, daremos todo lo que le pertenece a Dios, ofreciendo siempre obediencia en temor y temblor. Donde usted esté, congréguese, vuelva a casa. El Padre seguramente te está esperando. El Padre sabe que vas a volver. Llégale pidiendo perdón. Señor, perdón, he pecado contra el cielo, contra ti, he desobedecido tu palabra, he desobedecido a mis ministros, no he honrado a mis ministros, no he honrado, Señor, tu palabra. Vuelve a casa. Recibe a Jesucristo como tu Salvador, hermano. Dile: Señor, perdóname mis pecados. Te acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios. Reconozco que moriste y resucitaste por mí. Dile: Señor, quiero entregar mi vida, quiero entregar mi alma, quiero hacer lo correcto. Quiero ordenar mi vida, quiero ponerme a cuentas. Hermano, haz lo correcto. La palabra de Dios nos enseña a hacer lo correcto, nos advierte de la importancia de hacer lo correcto. No te está condenando, te está ayudando, te está, hermano, tratando de salvarte, de que no sufras una consecuencia, de que no entres en una consecuencia por la desobediencia. Grande es la misericordia de Dios que nos avisa a tiempo. Grande es la misericordia de Dios, hermano, que nos advierte a tiempo. Que Dios bendiga tu vida. Gracias a todos los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana. Adalberto, Pacho, Dios te bendiga. Saludos a mi esposa Esmeralda, a mis hijos, a Cristian, a Jeremy, nuestra hermana Guadalupe Gaona, Jorge Catarino, saludos, hermano. Allá Gamaliel García, Dios les bendiga, saludos. Muchas gracias. Jessica Díaz, nuestra hermana, Dios les bendiga, buen viaje. Sheila, Dios les bendiga, saludos. Eder López, saludos. Leymar Rodríguez, Guillermina, Leti Betsabe, Dios te bendiga. Angélica Paredes, Dios les bendiga. Saludos a todos los hermanos y hermanas que estuvieron esta mañana y a todos los que nos van a ver y que están detrás. Que Dios los bendiga. Si Dios te llama la atención hoy, está a la puerta al castigo. No escapará nadie, pero sí puedes correr al trono de la gracia y de la misericordia, al pronto socorro, a la puerta ayuda, a ponerte a cuentas. Mañana les esperamos en punto de las 9 de la mañana y a partir del lunes al sábado, todos los días tenemos una prédica, una enseñanza, una palabra de vida para tu vida. Ayúdenos a compartir, dale like a la página y muchas gracias por su tiempo. Que el Señor te cambie el corazón, hermano. Saludos.